Dios les bendiga, amados hermanos. Definitivamente estamos en un hito de la historia. Alguien dijo primero pandemia, luego guerra y ahora la noticia sobre los extraterrestres y los movimientos ovni. Estados Unidos afirma, reconoce que en efecto hay movimientos extraterrestres. De hecho, quiero mostrarles unos materiales interesantes al respecto, ya que esto está dándole la vuelta al mundo, pero no es más que el cumplimiento de cosas que las Sagradas Escrituras ya describían con mucha anticipación. Cuando revisamos en la Escritura nos podemos dar cuenta que en definitiva lo que ocurre es el cumplimiento de 1 de Pedro 4:7, donde dice la Biblia: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estamos definitivamente en el tiempo final, los días postreros. Un hito está marcándose en este preciso momento. Recientemente hablé acerca de la revolución tecnológica y cómo la tecnología artificial o la inteligencia artificial estaba marcando un hito. Solamente unos cuantos días después hablamos de un nuevo hito, algo que está creando revolución noticiosa, algo que en definitiva ha alarmado, pero que ahora ya de manera abierta se reconoce que hay situaciones extraterrestres y el hombre lo sabe, los Estados Unidos lo saben. 1 de Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. La confusión del tiempo final. Esto está caminando hacia una confusión para las masas. En realidad, el enemigo se aprovechará de la desinformación, también de la ignorancia de las Sagradas Escrituras, que eso ocurre en mucha gente. El caso es que la confusión final tiene que ver con los avistamientos ovni. Revelan imagen oficial de un ovni en Chile. Esto es uno de tantos reportajes o reportes que se han presentado a la luz pública. Lo impresionante es que esto ha sido de manera recurrente en diferentes regiones del globo. Ahora, la palabra ovni significa objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI. Es un movimiento registrado en muchas regiones del globo y aún captado en video. Nadie puede negarlo, los avistamientos han sido constantes, hay registros fotográficos, en video, testimonios. En realidad es mucha la gente que tiene testimonio de ser testigos de esta situación y definitivamente ya es algo totalmente obvio. El gobierno de Estados Unidos no tiene explicación para las decenas de objetos voladores no identificados o ovnis vistos por pilotos de su propio ejército. Un informe del Pentágono publicado asegura que de 144 avistamientos de ovnis desde el año 2004, todos menos uno siguen sin explicación y no descarta la posibilidad de que los objetos sean extraterrestres. Por supuesto, la palabra extraterrestre significa fuera de la Tierra. Esto definitivamente la Biblia lo respalda, porque de hecho las creaciones que Dios tiene, todas las estructuras creacionales de Dios son extraterrestres, no en el sentido de que vengan de Marte o que tengan el aspecto como de renacuajos o ranas, no, sino que de hecho los ángeles no son de la Tierra, son extraterrestres, pero con esto no quiero decir que son como la película los han venido mostrando. Estoy hablando en términos gramaticales, pero reconoce Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos reconoce que en definitiva sí hay pruebas. Oiga, y no descartan la posibilidad de que los objetos sean extraterrestres en el caso de lo que ellos han visto, han recuperado, pero tenemos que profundizar más en esto, porque cuando el arrebatamiento ocurra, muchos dirán que fueron los extraterrestres los que llevaron mucha gente. Eso es parte de la confusión del tiempo final y tenemos que saber que esto va a ocurrir. El enemigo va a utilizar todo su arsenal para confundir las masas y tomar provecho de esa situación. Es público que la Sociedad Científica Británica pidió a la Organización de las Naciones Unidas o la ONU que configure un grupo de trabajo, oiga bien, un grupo de trabajo dedicado a asuntos extraterrestres con la capacidad de delinear un plan mundial a seguir en caso de contacto. Todos los conflictos mundiales podrían detenerse, oiga esto, por enfrentar un enemigo en común. Hablando de los extraterrestres, un asunto extraterrestre podría unificar a las naciones, pero esto
también está ligado con la profecía bíblica porque solamente puede estar abriéndole la puerta al único gobierno mundial. Recordemos que la idea de una autoridad política mundial ha sido propuesta en los últimos tiempos desde numerosos ámbitos. También se han puesto de relieve las críticas a esta hipotética autoridad. Pero cuando ocurra ya algo más abierto, ahorita solo se está más o menos abriendo la puerta, ya se está reconociendo oficialmente, pero no se ha hecho algo tajantemente público. Cuando ya se reconozca de manera completamente abierta, seguramente será una plataforma para que el gobierno mundial inicie para hacerle frente a una amenaza en común. Ok, esto está íntimamente también relacionado con lo que Francisco en algún punto dijo. Oiga, llama a un nuevo sistema de gobierno global para enfrentar el cambio climático. Todo lo empuja a que tiene que haber un gobierno mundial, lo que la Biblia describe que es el gobierno del anticristo. No podemos pasar por alto que estamos en los días postreros y todos aquellos que estén empujando en la dirección de un gobierno mundial están, oiga esto, acercando la venida de Jesucristo de alguna manera, porque esto es profético y definitivamente tenemos que entender que la agenda del anticristo está en pleno desarrollo. Daniel 2:43 describe lo siguiente: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Estas alianzas pueden ser derivadas de asuntos extraterrestres y de alguna manera tal vez unificar esfuerzos para poder atacar cualquier invasión que puedan ellos considerar que estaría manifestándose, pero a la vez esa unificación podría también estar relacionado con el tema religioso, es decir, con el ecumenismo. La casa abrahámica ya es un hecho y vemos que todo va orientado a la unificación hasta de las religiones. Y con esto que está ocurriendo del fenómeno OVNI, la inteligencia artificial, pocas cabezas alrededor del mundo autoritarias, y también con este tema del ecumenismo, es una situación tremenda. La casa de la familia abrahámica. Alguien dice, ecumenismo peligroso, yo diría súper peligroso, porque esto marca que estamos en un tiempo postrero, en un tiempo final, y todo empuja a un gobierno mundial, a una sola religión mundial, y esto definitivamente tiene que ver con un solo dictador también global. Ok, el Club Bilderberg. En algún punto se ha contado que el Club Bilderberg se trata de una sociedad secreta que también perteneció a ella David Rockefeller. Y ellos afirmaron, o él afirmó, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esto se dijo no recientemente, esto viene diciéndose desde hace mucho tiempo, es decir, que es una agenda de los poderosos. Pero lo interesante es que hablan de una transformación global. Y cuando revisamos más profundamente, hablan de desarrollar nuestro plan, dicen ellos, para el mundo. Y ellos hablan que el mundo está ahora más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. Se ha dicho que los directores han asistido a esas reuniones y han respetado las promesas de discreción por casi 40 años. Es decir, que se han tocado agendas globales en la reunión Bilderberg, que es una reunión de los poderosos de la tierra donde no tienen acceso los medios de comunicación. La pregunta es, ¿qué se ha venido hablando en la reunión Bilderberg? Seguramente la agenda del anticristo. Ok, ocurre que este personaje llamado Snowden, en junio del 2013, hizo públicos a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRIMS y Skycorp. Esto tiene que ver incluso con el control que al final se va a manifestar, donde las masas tendrán que adorar a la bestia, y esto de la vigilancia masiva tiene que ver con esos monitoreos que en China tienen un pleno desarrollo. Les recomiendo que puedan también ver el video que se llama Inteligencia Artificial, Pastor Elder Figueroa. Ahí hablo mucho al respecto de cómo está concatenado con la profecía y del control final que el anticristo va a realizar con esos monitoreos que China ya tiene en pleno desarrollo. Ocurre que Snowden, oiga, hizo públicos a través de estos periódicos
documentos clasificados. Es decir, que les destapó la olla, pero la olla se sigue destapando. Esto es tremendo. Vea qué interesante. Fíjense que se cree que Snowden en su momento huyó a Hong Kong o China, ¿verdad?, hacia Rusia. Snowden ha solicitado a Ecuador en algún punto de ese escape que él tuvo que le concediera asilo. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha clasificado la participación de Snowden en el programa de vigilancia PRIMS como un asunto criminal, por lo que no está clara la suerte que correrá. Son años de no saberse de este personaje, sin embargo algunos han llegado a creer que quizá ya ni vive. Y si vive en algún punto al ser capturado será una noticia tremenda porque destapó la olla de asuntos clasificados del gobierno de los Estados Unidos. Ok, las piezas proféticas o apocalípticas están concatenadas. Se están concatenando, todo se está alineando, porque estamos en un tiempo definitivamente final. Apocalipsis 16:13, pongamos atención a esto porque está relacionado con la noticia del momento. Ya se está dando a conocer de manera oficial el tema de los extraterrestres o los ovnis, y la Biblia ya habla con mucha anticipación al respecto y dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Ese aspecto de ranas es lo que la gente ha manejado como el prototipo, o es la manera mental de concebir mentalmente, o sea, imaginarse a ese tema de esos extraterrestres. Y la Biblia habla que son espíritus inmundos a manera de rana. Pero lo interesante es que dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Es decir, también 3 personajes que van a respaldar la teoría extraterrestre. Ahora, ¿con qué fin? Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice el Dios eterno, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ok, han considerado que este es el aspecto de las entidades extraterrestres, pero habla de señales también la Biblia, y dice que hacen señales. Esas señales son los fenómenos ovni, objetos voladores no identificados. Se han mostrado en diferentes regiones. ¿Por qué se dejan ver? Porque seguramente quieren que en algún punto la población global se entere que definitivamente hay una raza adicional a la raza humana, o otras razas adicionales a la raza humana. ¿Para qué? Para converger en una sola unificación que le haga resistencia al Altísimo. Eso está en la Biblia y lo vamos a revisar. Las señales están abundantes, son abundantes, no solamente en fenómenos ovni, sino incluso con las señales de Nazca. Estas imágenes se entiende que tiene que ver con los extraterrestres porque son como figuras mostradas al espacio. La pregunta es: ¿para qué? ¿Será que son señalizaciones de aterrizaje o de acuerdos concretados o situaciones de pactos espirituales? Esto data del tiempo de los incas, pero se ha confirmado también que en este tiempo han aparecido tremendas plantaciones con figuras exactamente hechas, con figuras realmente que tiene que haber algo más que la mano del hombre. Ahora, señales a lo alto, señales al espacio, señales a quién. Ok, pero la Biblia dice que esos espíritus inmundos hacen señales. Se han visto fenómenos no identificados, o sea, objetos voladores no identificados en diferentes partes del globo. No es algo que se pueda ocultar, no se puede tapar el sol con un dedo. Y la Biblia dice en 2 Corintios 11:14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que las tinieblas utiliza ese tipo de situaciones para engañar. Y la Biblia lo desenmascara. No podemos confiar en algo que aparenta tener luz. Amados, esos avistamientos han sido en diferentes regiones del globo. Hay videos, fotografías, hay registro, y también el gobierno de los Estados Unidos está ahora sacando a la luz pública materiales al respecto. David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirma que sí hay ovnis. Pero lo interesante es que ahora se hizo público de manera oficial. Sí existen. Exmilitares confirman, oiga, la vida extraterrestre. Exmilitares confirman vida extraterrestre. Amado, esto no es ficción.
Esto es realidad, lo estamos viendo en este momento. Este es un hito en la historia. Se supone que los hitos tienen margen de distancia uno del otro. Recientemente el hito tecnológico con la inteligencia artificial, impresionante. La invención que se considera más peligrosa después de la invención de la bomba atómica, que se dijo que se detuviera, pero ahora, solamente unos cuantos días después, se hace público que exmilitares confirman vida extraterrestre ante un tribunal de su país. Oiga, sí existen, dicen ellos. Veamos lo siguiente. Estados Unidos está ocultando un programa de captura y análisis de ovnis. Eso afirmaron atención a esto. Testigos ante el Congreso, incluyendo a un piloto militar, un Pongámosle atención. oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y un excomandante de la Marina. Pero no solo eso, también alegan que el gobierno de los Estados Unidos tiene información sobre vida extraterrestre desde 1930. Unas afirmaciones que el Pentágono niega rotundamente. Todo sucedió durante una de varias hay registros que se espera se realicen ante un subcomité de la Cámara de Representantes sobre los ahora llamados fenómenos aéreos no identificados. Y esto pica y se extiende. Es interesante porque esto es público ahora. Es algo serio, no es un juego. Estamos en un tiempo donde la ciencia o el conocimiento ha aumentado, como fue profetizado en el libro de Daniel. Y no se puede ocultar lo obvio, son demasiados avistamientos. De hecho, han habido abducciones, es decir, que han llevado gente para ser investigada, analizada, y eso es tremendo porque los entendidos en la Biblia consideramos que eso se puede tratar de invasiones demoníacas, de manera que la gente termina diciendo que le llevaron a algún lugar, son traslados, pero eso son, oiga esto, invasiones demoníacas, eso es tremendo. Oiga esto es público. Este fue la declaración oficial. Póngale toda su atención. Por primera vez de esta manera, en un contexto formal, bajo juramento y públicamente en una audiencia en el Congreso norteamericano, un exoficial de inteligencia afirma que Estados Unidos oculta información en torno al fenómeno OVNI. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. La declaración del mayor en retiro, David Grush, hace referencia a los datos que pudo recopilar desde que el año 2019 le solicitaron investigar todos los programas clasificados del gobierno norteamericano sobre fenómenos aéreos no identificados, o UAP, según el acrónimo en inglés. Qué tremendo. Estamos viviendo los días postreros. Esto es realmente alarmante, pero a la vez también impresionante, que estamos a las puertas de la venida de Cristo Jesús el Señor. Hay un video también de un diplomático canadiense que ante su parlamento dio unas declaraciones históricas. El video no es de muy buena calidad porque no es reciente, pero tampoco es muy antiguo. Es un diplomático que él dio también ante su parlamento unas declaraciones que yo las considero totalmente históricas, están ahí en la internet, pueden verlo. Voy a tratar de poner aquí en la descripción del video el enlace para que puedan ver totalmente la declaración de este diplomático. La tengo seccionada para poder mostrar lo más relevante aquí en este material. Sin embargo, lo voy a dejar en la descripción de este comentario para que puedan, en la descripción del video, para que puedan, o en la descripción de los comentarios también, para que puedan revisarlo, porque este diplomático ha declarado algo también tremendo que quedó registrado. Vamos a verlo. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. Paul Helger, un diplomático canadiense. No estamos hablando de un hombre sencillo, sino de un diplomático. Él dijo, la primera es que cerca de los años 60 hubo una flotilla de ovnis que se dirigía al sur. Habló que estaban cruzando por el territorio de la OTAN en Europa. Lo de los avistamientos, Amado, ha sido noticia desde hace años. Pero este hombre viene declarando que ya se ha visto, pero ellos oficialmente lo han registrado. Ahora, al menos 4 especies han visitado a la Tierra durante miles de años. Atención a esto, esto es delicado, esto es fuerte, esto es trascendental.
Oiga, él habla de un plan de supervivencia para la especie humana. Vea a qué niveles hemos llegado. Él dijo, y yo nombro 5 especies diferentes aquí, y presento un documento. De hecho, ese documento también pretende mostrar el plan a seguir en caso de algo todavía más de riesgo. Ok, son especies diferentes y por lo tanto pueden tener diferentes agendas. Este es un diplomático canadiense, no se trata de un hombre común y corriente, se trata de alguien serio, alguien que definitivamente sabe que sus palabras tienen un peso ante su propio país y el mundo, alguien que se arriesgó, se la jugó para poder dar este testimonio. Son especies diferentes y por lo tanto pueden tener diferentes agendas, pero vea qué interesante se vuelve esto, se vuelve todavía más profundo. Dice que hay extraterrestres vivos en la Tierra en este tiempo presente. Amados, esto es el tiempo final. Esto no es un juego. Se está reconociendo ese contacto. Al menos 2 de ellos probablemente trabajan con el gobierno de los Estados Unidos, reconoce Paul Helger. Amados, vea, él dijo esto: creo que los ciudadanos que pagan impuestos son muy capaces de aceptar la nueva y más amplia realidad. Estamos a un paso de la venida de Cristo y que se empiecen a desarrollar una serie de cosas a nivel global que la gente no ha visto antes. La Biblia respalda, amados, el hecho de que no estamos solos en la tierra. También respalda de que no estamos solos en el universo. Hay estructuras creadas por Dios, unas se mantienen fieles y otros cayeron. Ahora, los Nefilim seguramente están relacionados con esas manifestaciones ovni. Porque de hecho esa palabra viene del hebreo y tiene que ver con el conjunto de los seres caídos. No pertenecen a la tierra, son inteligentes, son diferentes a nosotros, pero que convergieron en la tierra desde el tiempo de Noé. La versión Jerusalén en Génesis 6:4 dice: los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Ahora, Nefilim es lo mismo que gigante, pero ¿qué dice la escritura al respecto? Fíjense que Paul Heyer mencionó una raza llamada altos blancos y la Biblia habla de los Nefilim, los cuales son gigantes de la antigüedad. Entonces, qué interesante es porque lo dijo con claridad. Él dijo, Paul Heyer dijo, o Helger dijo, se llaman los altos blancos. Habló de una raza que tiene esa característica, altos blancos. Y los Nefilim son los gigantes que desde la antigüedad se cree que están en la misma tierra. Por eso es el diluvio. Dios quiso erradicar la mezcla híbrida, quiso erradicar esa contaminación genética, esa alteración. Y vea, habla de que él habló 3 horas con el exaviador Charles Hall. Dice que absolutamente fascinante esa historia de cómo él estaba trabajando. En primer lugar, él tenía miedo de su piel, pero después, cuando llegó a conocerlos con quien estaba trabajando, entonces finalmente empezaron a confiar los unos con los otros. Oiga, trabajo altos blancos con la raza humana, qué tremendo. Y habla de que llegaron a tener una buena relación laboral con los altos blancos en el rango de artillería de Indian Spring, Nevada. Ok, ¿qué dice la Biblia? En la versión Jerusalén dice los hijos de Dios, ahí está en amarillo, lo puede revisar. Pero, porque viene describiendo, lo voy a leer completo, los Nefilim existían en la tierra por aquellos o por aquel entonces. Y también después cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Oiga bien, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Pero según el hebreo son los Bene Elohim, hijos de los dioses. Por supuesto, hijos de los dioses, pero no estamos hablando que son los mismos hijos de Dios que somos nosotros ahora, no. Y habla de la estructura que no es humana y se cree que ellos continúan en la tierra. O sea, los Nefilim y los hijos de los dioses siguen en la tierra y ellos pueden estar incursionando, relacionándose con la raza humana con fines escatológicos. Claro, ellos quizás no lo ven con la visión nuestra, pero se está concatenando todo, mis amados. La versión Jerusalén
también sigue diciendo esto. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Y dice la Biblia en la versión 60, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ellos son los Giborim, amados. Es el resultado de mezclas, es decir, híbridos, y se cree que siguen en la tierra hasta el día de hoy, y seguramente ellos son los que están alarmando al mundo con los ovnis, con el tema extraterrestre. De hecho, hay una estatua de Giborim en el recinto de la iglesia de Giborim. Es decir, que ellos se han manifestado también con asuntos de idolatría, porque las tinieblas siempre buscan influenciar al hombre. En la antigüedad lo buscó con estatuas, ahora con tecnología avanzada, amado. Siempre las tinieblas ha querido tener comunión con el hombre, pero nuestra comunión tiene que ser únicamente con el eterno Dios. David enfrentó un derivado de estas mezclas llamado Goliat. En definitiva, muchas de las destrucciones de pueblos tienen su origen en la alteración genética por medio de las mezclas. Esa es la razón por la cual Dios activó el diluvio para erradicar esas alteraciones genéticas, los híbridos. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el objetivo. Tratan de unificar la fuerza espiritual negativa con la humanidad para tratar de hacerle una resistencia al Altísimo. De hecho, la Biblia describe que se desarrollará en este valle una tremenda guerra conocida como la guerra del Armagedón. Y este tipo de movimientos lo que busca es crear como una coalición de resistencia al eterno Dios. De hecho, dice en el Salmo 2:2, oiga esto: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Es muy posible que el ejército del anticristo pretenda disparar contra los ejércitos celestiales de Jesucristo en su segunda venida. Amados, y todo este movimiento, porque recordemos que en Apocalipsis dice que son espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra, que tienen forma o a manera de ranas, van a los reyes de la tierra, pero el propósito es unificarlos o llamarlos, convocarlos para el día de la gran batalla. Entonces es muy posible que el ejército del anticristo pretenda disparar contra los ejércitos celestiales de Jesucristo en la segunda venida. Eso de poner misiles hacia el cielo en el Valle de Megiddo, eso es prácticamente un hecho que va a ocurrir, donde van a pretender oponerse al Dios Altísimo. Mire lo que dice la Biblia, 2 de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, amados, vemos que le tratarán de hacer resistencia al Eterno, pero eso será realmente imposible. Seguramente van a querer utilizar armas nucleares para hacerle frente a la venida de Cristo, pero dice que el Señor matará, oiga, a ese inicuo con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. El poder de Dios es más grande que todas las armas nucleares que puedan unificar los hombres. Hay un trabajo, hermanos, de preparación de las conciencias por medio de Hollywood. Tenemos que estar claros, desde la antigüedad o desde hace varias décadas, Hollywood ha sido el sistema de adoctrinamiento de las tinieblas para las masas. Lo hemos visto con temas de ideología, lo hemos visto para la activación de la violencia, lo hemos visto de manera recurrente cómo Hollywood utiliza su influencia para poder llegar a las conciencias, pero también se ha trabajado en las conciencias de la gente por medio de las películas para que vayan recibiendo lo de los extraterrestres poco a poco. Ahí tiene mucho que ver lo de la ventana de Overton, es decir, que algo que parece despreciable o rechazable en algún punto se vuelve aceptable, pero antes de convertirse en aceptable se vuelve popular. Esa popularidad la pueden dar, oiga, las películas de Hollywood. De hecho, la película El Día de la Independencia tiene cosas que pareciera que las noticias están hablando de esa película, pero no son noticias ficticias. Pero es que el Día de la Independencia, esta película de Hollywood, presentó cosas que ahora se volvieron noticias. La pregunta es, ¿será que fue un plan
el hecho de sensibilizar conciencias para que por medio de lo que describe la ventana de Overton, es decir, que de manera paulatina ir preparando las masas para una noticia como lo que ahora se está publicando de que sí existen los extraterrestres, el fenómeno ovni es una realidad y que de hecho tienen hasta materia biológica que no corresponde a la humana. Esto es tremendo. Esto que usted puede ver es parte de lo que se mostró en la película del Día de la Independencia. Pero lo interesante es que ahora, de la misma manera como en esa película se mostraba que tenían en el gobierno de los Estados Unidos algunos cuerpos extraterrestres, ahora están diciendo que en efecto, ahora ya de manera oficial, que sí tienen en su poder materia biológica no humana. Habría que ver si son cuerpos completos o partes. Esto es tremendo. La película muestra incluso que examinaron, muestra un laboratorio donde hicieron análisis. Esto en definitiva es un adoctrinamiento donde preparan las conciencias para que la gente no se alarme, para que no lo sientan como demasiado fuerte, porque el impacto de una noticia de esta naturaleza, si no se preparaba a la población global, como se ha venido preparando esta noticia que se acaba de publicar de manera oficial, hubiese sido demasiado traumática. Los gobiernos son inteligentes, no se trata de gente tonta, se trata de gente que entiende que hay que preparar las poblaciones para que puedan recibir una información de esta naturaleza. Qué interesante. Antes de presentarle al mundo un nuevo sistema, por ejemplo los de ideología, prepararon por medio de un adoctrinamiento de esta naturaleza. Y ahora también vemos que era adoctrinamiento todo lo que se presentó desde hace algunas décadas. Y esto, amados, que podemos ver en este video, es totalmente ahora una realidad, porque ya reconocieron que cuentan con materia biológica no humana. Ex militares, amados, del gobierno de los Estados Unidos. Y en esa película del Día de la Independencia también se ve al presidente cómo le muestran lugares donde tienen estos laboratorios escondidos. ¿Será que el Área 51 es parte de esto? Porque el Área 51 es una realidad. Significa que podemos estar, hermanos, siendo avisados de manera sutil, de manera, hermanos, subliminal, para que el momento que ahora estamos viviendo, el hito de la historia actual, no golpeara frontalmente las conciencias de las diferentes culturas, incluso de las diferentes poblaciones, de las diferentes regiones del globo. Esto es tremendo. Esta película, amados, mostró lo que ahora es noticia. Amados, no es de nadie un secreto que el gobierno de los Estados Unidos tiene información que incluso la han llamado de alta confidencialidad. Donald Trump también desclasificó algunas cosas desde hace 50 años. Ahora, ¿por qué? ¿Qué han descubierto? Que hay información que en el momento no la puede mostrar al público porque puede conmocionar, puede causar disturbios, pueden hacer que las personas pierdan el control y pueden llegar a ver asuntos terribles de desorden. En esta película el presidente se enteró hasta ese momento que habían asuntos extraterrestres y se le habían ocultado incluso a él para que él pudiera negarlo, dicen en la película, negarlo de manera realista. Ahora sucede que en realidad se está diciéndole al mundo que Estados Unidos, ya no de manera de ficción, sino que sí, en efecto, tienen algo que no es de la Tierra. Oiga esto. Pero el siguiente video no es película, es realidad. Lo que vamos a ver a continuación es totalmente algo que está circulando ya a nivel global. Veamos qué está ocurriendo. OVNIs preocupan a Estados Unidos. Son fenómenos aéreos no identificados. Esto es totalmente serio. Un congresista, oiga bien, después del 1960 que trataron este asunto, nuevamente se retoma el tema de manera oficial en este tiempo. Esto no es ficción, esto es la realidad. Se está publicando. Ellos lo han venido manejando de manera confidencial, pero ahora es todo un hecho. Hablan de una presión política. Habla de investigación.
Atención a eso. Tremendo, esto es el tiempo definitivamente final. Décadas de desviar la atención desacreditando las observaciones. DoD officials relegated the issue to the back room or swept it under the rug entirely, fearful of a skeptical national security community. Interesante. Today, we know better. Tremendo. UAPs are unexplained. It's true. Vea qué interesante es They esto. are real. They need to be investigated, and many threats they pose need to be mitigated. Esto es el tiempo definitivamente final, mis amados. Esto no es ficción, esto es la realidad, la noticia del momento. Estados Unidos lo reconoce. Ahora, la Escritura lo dice en 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Estos son definitivamente los días postreros, significa que Cristo viene pronto y su galardón con él para recompensar a cada uno según sea su obra. Bendiciones.